Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. La idea de la charla de hoy es tratar de hablar de las interacciones cardiopulmonares. Esta es una charla en la cual vamos a tratar de integrar los conceptos más importantes de lo que son las interacciones cardiopulmonares. La verdad que es una clase muy compleja, es una clase muy larga. Tratamos de acortarla y acomodarla a los conceptos más importantes y más útiles para el desarrollo del curso. Vamos comenzando. Bueno, los objetivos de la clase van a ser interpretar y relacionar los conceptos fisiológicos. Vamos a hacer un breve repaso de la fisiología cardiopulmonar y cómo estos tienen un impacto. Vamos a analizar las interacciones propiamente dichas cardiopulmonares, cómo se van gestando, cómo son en las diferentes estrategias cuando nosotros tenemos una presión intratorácica positiva y negativa. Eh, Vamos a reconocer diferencias entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica, teniendo en cuenta que no es lo mismo ventilar de forma espontánea a presión negativa como a ventilación mecánica a presión positiva y cómo esto tiene un impacto totalmente diferente y cómo esta interacción se modifica acorde a cómo estamos ventilando. Interpretación clínica, que es lo más interesante, me parece que esto es lo más importante de la clase, es cómo diferentes escenarios van generando diferentes interacciones y teniendo en cuenta el estatus o la base del paciente que nosotros vamos a estar trabajando, cómo se va a comportar y qué es lo que nosotros deberíamos esperar y cómo ante diferentes situaciones podríamos aportar algún beneficio con alguna de nuestras estrategias. Y por último, incorporar conceptos y herramientas de monitoreo hemodinámico funcional. Esto quiere decir que vamos a ir viendo cómo a través de herramientas de monitoreo nosotros podemos inferir cómo está esta interacción cardiopulmonar y cómo están cada uno de sus componentes que la integran. Bueno, es importante tener en cuenta dentro de los conceptos más importantes cómo va a estar la presión intratorácica. Porque esta presión intratorácica se va a modificar a cómo el paciente se encuentra ventilando o no. ¿Sí? Bien, para comenzar con los conceptos más importantes, nosotros vamos a hablar de la ecuación de lo que es el delivery de oxígeno. Acá lo que vamos a tener es cuánto oxígeno nuestro sistema tiene que enviar por minuto, ¿sí? Cuántos mililitros, ¿sí?, de oxígeno a través de la sangre tiene que entregar. Esta es una ecuación muy compleja que la vamos a ir desglosando, que hace tener en cuenta varios pilares que son importantes para ir interpretando qué sucede con los estados, por ejemplo, de volemia del paciente, con los estados de anemia del paciente. No solamente son números, sino que a través de esta ecuación vamos a ir viendo que se desglosan un montón de conceptos. Entonces, el delivery de oxígeno depende de lo que sería el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca del paciente. Esto va a estar multiplicado por la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar una X cantidad de mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Esto ya está estandarizado. Sabemos que un gramo de hemoglobina transporta 1,39 mililitros de oxígeno. Esto también va a estar influenciado por la cantidad de hemoglobina que nosotros tenemos por litro, gramos por litro. Lo normal es tener por encima de 13 gramos por litro en un paciente adulto. Esto también va a estar condicionado por la capacidad de saturación que tiene la hemoglobina y a esto se le va a sumar lo que es la cantidad de oxígeno que viaja disuelto. Bien, bueno, vamos a analizar una a una cada uno de estos conceptos y estas variables. Bien, cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, dijimos que estábamos hablando de volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Acá ya se nos tienen que prender un montón de alarmas de que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que va a eyectar el corazón, ¿de acuerdo? En cada ciclo cardíaco. Entonces, el volumen sistólico, ¿por qué va a estar determinado? Va a estar determinado por las variables de precarga, que va a ser cuánto se va a cargar
corazón por las variables de poscarga. ¿Cuántas cargas vamos a tener que se van a oponer a que ese volumen sistólico sea mayor o sea menor, a la frecuencia cardíaca? ¿Sí? No es lo mismo tener una frecuencia cardíaca elevada que una frecuencia cardíaca disminuida. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando el paciente está en taquicardia, lo que se va a cortar es la capacidad de llenado del paciente. Entonces, si tenemos menos capacidad de llenado, o sea, la diástole, vamos a tener menos probabilidad, ¿sí?, de que tengamos mayor volumen sistólico. Por ende, vamos a tener un bajo volumen sistólico. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a acontecer si nosotros tenemos una baja diástole? Y vamos a tener menos perfusión cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón se perfunde en diástole, es cuando está más relajado. Y por último, el último concepto importante es la ley de Frank-Starling. Es esa ley que habla que es el punto máximo de elongación y de tracción para generar la mayor contracción y mayor fuerza. ¿De acuerdo? Superado estos valores de ley de Frank-Starling que tienen todos los tejidos, principalmente los tejidos musculares, ¿sí? Si el ejemplo en un corazón que es insuficiente y que está dilatado, este mecanismo o esta contractibilidad va a estar totalmente alterada. Es un músculo totalmente distendido, ¿sí?, como si fuera un reservorio del cual está tan distendido que ya no tiene tanta fuerza para contraerse. Entonces es el punto de equilibrio donde la distensión hace que se genere la mayor cantidad de energía para lograr una buena contractibilidad. Bien. Si seguimos desglosando esta ecuación, imaginémonos un paciente que tiene un shock hipovolémico o un paciente anémico que tiene baja concentración de hemoglobina, probablemente el delivery disminuzca, ¿de acuerdo? O sea, nosotros vamos a tener situaciones que van a hacer que nosotros tengamos mayor o menor delivery de oxígeno acorde a la situación fisiopatológica que se encuentra en nuestro paciente. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos determinar un montón de conceptos y a través de esta ecuación nosotros podemos imaginarnos cómo va a estar el delivery de oxígeno en nuestro paciente. Vamos a ver que todo el tiempo los tejidos van a estar luchando entre lo que es el delivery y la entrega de oxígeno. Vamos a tener situaciones donde la demanda de oxígeno va a estar elevada y donde la oferta va a estar disminuida. Volviendo a lo que hablábamos en la diapositiva anterior, imaginémonos un paciente que tiene la volemia disminuida, un paciente que está en una condición de insuficiencia respiratoria o en una condición de insuficiencia cardíaca, probablemente la oferta de oxígeno para transportar esa cantidad de oxígeno va a estar totalmente disminuida, por lo cual los tejidos van a tener que hacer y adaptarse a diferentes mecanismos para tratar de captar la mayor parte del oxígeno que les llegue a través del torrente sanguíneo. Otras situaciones son donde nosotros tenemos una oferta normal, pero vamos a tener un consumo elevado. Ejemplo, un paciente con fiebre, un paciente que está séptico, es un paciente que está totalmente consumiendo oxígeno, es un paciente que va a estar taquicárdico, que va a estar taquipneico, que va a tener cambios en su tensión arterial, que va a tener cambios en lo que son las resistencias periféricas, con lo cual el gasto cardíaco va a estar totalmente alterado. Entonces, en estas situaciones, también vamos a tener en esta balanza, ¿sí?, una descompensación donde vamos a ver que el consumo está tan elevado, ¿sí?, esa demanda va a estar tan elevada que hay que ver si nuestro corazón y nuestros pulmones están en condiciones de poder adaptarse a esta situación para que los tejidos puedan captar la mayor cantidad de oxígeno. Bien. Como otros conceptos, no nos tenemos que olvidar que tanto el corazón y el pulmón se encuentran dentro de la cavidad torácica y asimismo el corazón se encuentra entre dos fuelles, que son el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y que en estos pulmones van a haber presiones que se van a generar tanto a nivel inspiratorio y a nivel expiratorio. Y a su vez, estas presiones van a ir cambiando acorde a cómo se va dando los diferentes ciclos ventilatorios. Es un ciclo ventilatorio a ventilación espontánea o a ventilación mecánica. Bien,
En este recuadro lo que vamos a intentar explicar es y ejemplificar es un vaso, ¿sí? Dentro de una cavidad y cómo nosotros vamos a tener estas relaciones entre presiones y volúmenes, ¿sí? De las estructuras. Imaginémonos que lo que es la PE, que como acá está ejemplificada, es la presión extracavitaria, ¿sí? Es la presión que va a estar rodeando al vaso. La presión I va a ser la presión intracavitaria, va a ser la presión que vamos a tener dentro de ese vaso. Y vamos a tener dos presiones, una presión 1, una presión 2, que va a ser la presión que va a ser la de ingreso y otra la de egreso, la de salida. Y en el medio vamos a tener la presión transpulmonar. La presión transmural. La presión transmural va a ser el equivalente a la resta entre la presión que nosotros tenemos dentro de la cavidad como la presión que nosotros tenemos fuera de la cavidad. Bien, ahí ya nos podemos empezar a meter en lo que son presiones transmurales, ¿sí? Presiones transpulmonares, ¿sí? Como la presión de un lado y del otro van a condicionar a la presión de esa pared. Bien, bueno, ejemplo, si nosotros tenemos una presión extracavitaria, ¿sí? Que es muy elevada, imagínense un pulmón totalmente reclutado. ¿Qué va a suceder con la presión intracavitaria? Probablemente esté mucho más colapsada porque tenemos mucha más presión fuera de la cavidad que dentro de la cavidad. Por ende, va a ingresar a una cierta presión, esa presión intracavitaria va a estar disminuida, ¿sí? Lo cual imagínense que en este punto, para lo que es la presión 1, vamos a tener mucha más resistencia, con lo cual a estos vasos le va a costar mucho más ingresar o que haya un flujo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener resistencias mucho más elevadas. Entonces tenemos que pensar ahí en, bueno, ¿qué sucede en situaciones donde nosotros tenemos al pulmón extremadamente reclutado, donde quizás tenemos pacientes que están con volúmenes de PIB muy alta? Bueno, vamos a ver qué sucede con estos vasos que quizás están dentro del alveolo y estos vasitos que pueden estar fuera del alveolo, ¿no? Bien, ejemplo, fíjense cómo en diferentes niveles de presiones extracavitarias, cuanto más alta es, más nos acercamos a lo que es el flujo cero. Si el paciente está totalmente distendido y esta presión fuera, ¿sí? De los vasos es extremadamente alta, fíjense que hay un mecanismo de shunt donde no va a pasar flujo de sangre a través del vaso, con lo cual vamos a estar colapsando ciertos vasitos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta cómo son los niveles de presión extracavitaria y cómo estos niveles influyen dentro de lo que es la dinámica de los vasos y la dinámica cardiovascular a nivel periférico. Bien, lo que acabamos de ver se puede asemejar mucho a las diferentes zonas que nosotros tenemos de West, como han visto en los libros de fisiología, cómo estas presiones cambian a nivel de las diferentes regiones del pulmón. Cuando nosotros estamos a nivel apical, tenemos mucho más volumen de aire y probablemente este cuadrito, ¿sí? Este recuadro superior, se asemeje mucho a este cuadro, ¿sí? Donde nosotros tenemos una presión extramural o extracavitaria elevada y a nivel del vaso vamos a tener que la presión arterial va a estar muy disminuida. Como dice acá, la presión alveolar está elevada, con lo cual va a ser mayor que la presión arterial y mucho mayor que la presión venosa. ¿Sí? Cuando nos acercamos a las zonas 2, que son las zonas quizás más complacientes, las zonas donde quizás hay un equilibrio entre lo que es la presión arterial, la presión alveolar y la presión venosa, donde nosotros vamos a tener que la presión arterial es superior a la presión alveolar, pero así toda la presión alveolar es superior a la venosa, vamos a tener un flujo en dirección hacia lo venoso, lo cual vamos a tener buen pasaje de torrente sanguíneo a través de capilares, ¿sí? Para tratar de hacer su hematosis y seguir con su ciclo. Bien, y las zonas 3 son zonas donde los alvéolos están totalmente más desinflados, o sea, más desinsuflados, y la presión
arterial va a ser mucho más superior que en las zonas 2 y 1 y un flujo mucho más alto de presión arterial hacia presión venosa. Con lo cual nosotros ¿qué decimos? Que generalmente las zonas más basales son las más perfundidas y las zonas apicales las más ventiladas, ¿sí? En todo esto existe un equilibrio, ¿sí? Para tratar de equiparar tanto la presión alveolar como la presión arterial para que no haya ni un desbalance en la perfusión. Bien, las interacciones cardiopulmonares nosotros las definimos como el conjunto de interrelaciones entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular en cada ciclo cardíaco y respiratorio. Hay que tener en cuenta que el ciclo cardíaco y el ciclo respiratorio funcionan casi disociados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos quizás en condiciones basales una frecuencia cardíaca de 60, 70, 80 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16. Bueno, van a haber ciclos cardíacos que van a entrar dentro de la inspiración y ciclos cardíacos que van a entrar dentro de la expiración. ¿Sí? Vamos a ir tratar de explicar como si esto fuera una condición única, ¿sí? Donde si yo inspiraría, en ese momento, ¿qué ocurre con lo que sería la precarga y la poscarga? ¿Sí? Si no, es muy difícil de interpretarlo. Bien. Cuando nosotros estamos ventilando a presión espontánea, ¿sí? A ventilación espontánea, nosotros estamos hablando de que el diafragma se está contrayendo y está generando presión negativa dentro del tórax. Bien, una vez que el diafragma se contrae, vamos a tener que va a ingresar una cierta cantidad de volumen de aire a nivel pulmonar y esto va a generar una distensión en las diferentes zonas como vimos previamente. Bien, ¿qué ocurre cuando la presión intratorácica pulmonar disminuye? Se va a generar un efecto de vacío que va a hacer que el corazón derecho se recarga, o se cargue o tenga una precarga, ¿sí? Mucho más elevada que cuando estamos expirando. O sea, durante la inspiración vamos a ver que este fenómeno de presión negativa va a generar un efecto de succión para que ingrese mucho más volumen a través de la vena cava inferior y a través de la vena cava superior al corazón derecho. Bien, esto nos va a generar una buena condición de precarga y la precarga va a ser la que va a condicionar el volumen sistólico. Si ustedes recuerdan, el volumen sistólico era la cantidad de mililitros de sangre que se eyectan en el ventrículo izquierdo. Bien, ¿qué ocurre, ¿sí? Cuando nosotros tenemos situaciones donde estamos ventilando a presión positiva? ¿Sí? Fíjense cómo del lado derecho, ¿sí? Nosotros estamos mandando, ¿sí? Presión positiva a través de una máquina lo que son todas las resistencias, o todo lo que son todo lo que es el retorno venoso, ¿sí? Va a estar disminuido porque va a haber una mayor resistencia generada, ¿sí? Por un ventilador. No vamos a tener el efecto del diafragma que se va a contraer y que va a generar ese efecto de succión. O sea, ese efecto de succión desaparece desde el punto de vista fisiológico, aparece una X cantidad de volumen, con lo cual vamos a tener una disminución del retorno venoso. Por ende, la precarga va a disminuir. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre del lado izquierdo cuando nosotros estamos ventilando espontáneamente? Bien, cuando nosotros estamos ventilando espontáneamente, vamos a ver que durante el ciclo expiratorio, ¿sí? Va a favorecer al vaciado pulmonar, ¿sí? Como también va a favorecer a que haya menos presión dentro de la cavidad y por ende haya un mayor flujo desde una presión 1 hacia una presión 2, como habíamos visto previamente. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros seguimos ventilando a presión positiva y nosotros tenemos
un pulmón que va a quedar con una X cantidad de presión pulmonar a fin de expiración, conocida como PIP, y estos valores quizás sí son elevados, vamos a ver que a nivel del tórax se van a empezar a disminuir un montón de situaciones, ¿sí? que se van a generar. ¿Para qué? Para que este volumen sistólico pueda estar alterado. Y vamos a ver que vamos a tener ahí un desbalance, ¿sí? entre lo que es eh, la precarga y la poscarga, ¿sí? Entonces, van a haber situaciones que a una cierta presión van a favorecer a la poscarga para que nosotros tengamos un mejor vaciado, más un mejor vaciado a nivel del ventrículo izquierdo. Y hay situaciones donde nosotros tenemos presiones muy excesivas que nosotros vamos a poner quizás al corazón en situación de desventaja. ¿Por qué? Porque de un lado de la cavidad va a haber tanta presión que quizás un corazón insuficiente no va a lograr soportarlo. ¿Qué quiero decir? Que imaginémonos que acá tenemos un paciente que tiene 15 puntos de PIB, ¿de acuerdo? Y es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca moderada. Bueno, hay tanta resistencia para tratar de que ese corazón pueda eyectar, ¿sí? que probablemente le esté faltando inotropismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo en algunos pacientes, ¿sí? quizás la PIP es necesaria, pero también es necesario tener en cuenta cuál va a ser el impacto que va a tener esta PIP sobre el sistema cardiovascular. En algunos pacientes va a generar una caída del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque va a haber menos volumen sistólico, por ende, va a generar un efecto de caída de la presión arterial. Entonces, uno de los efectos adversos que nosotros tenemos cuando nosotros tenemos ventilaciones a presión positiva con PIP elevada es que nuestro paciente tenga una presión arterial disminuida o en disminución. Bien, vamos a ver cómo se comporta eh, la presión intrapulmonar y la resistencia vascular, ¿sí? durante la inspiración espontánea. Bien, cuando nosotros inspiramos de forma espontánea, sabemos que la presión intratorácica disminuye por el descenso del diafragma, con lo cual va a aumentar el volumen que va a ingresar al corazón derecho. Por ende, el retorno venoso va a aumentar y la presión dentro de la aurícula derecha va a aumentar. Por ende, al tener una mayor precarga del corazón derecho, vamos a tener una mayor, un mayor volumen sistólico del BD, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros tenemos aumentos, ¿sí? En la presión intraabdominal, que es algo que no habíamos nombrado hasta el momento, ¿sí? Vamos a ver que el efecto de succión, ¿sí? que puede generar ese diafragma, cuando nosotros tenemos condiciones de presión intraabdominal elevada, va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta esos pacientes que quizás son postquirúrgicos abdominales o que tienen alguna patología abdominal, de que cuando están respirando espontáneamente, con un abdomen muy distendido, por más de que en inspiración tengamos mayor precarga y mayor retorno venoso, probablemente este retorno venoso esté influenciado de forma negativa cuando las presiones intraabdominales están muy aumentadas. Bien, otra de de los beneficios o de las manifestaciones que se van dando y se van gestando durante la inspiración espontánea, como dice acá, es el aumento de la presión intraabdominal. Ese leve descenso genera un incremento muy leve de la presión intraabdominal, lo cual incrementa la presión media, ¿sí? Sistémica media, lo cual genera también un incremento del retorno venoso. O sea, al generar un efecto de vacío y una compresión por debajo de la presión intraabdominal, eso también favorece. Pero no hay que tener en cuenta que cuando estas elevaciones de la presión intraabdominal por alguna causa patológica son muy elevadas, va a ocurrir todo lo contrario. Bien, durante la instancia de un paciente cuando está ventilado y está conectado a ventilación mecánica,
vamos a ver que existe un aumento del tono vascular simpático, lo que garantiza una preservación del retorno venoso en pacientes hipovolémicos. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos a un paciente ventilado, ya ese paciente va a estar en condición de estrés. Por ende, va a tener un tono vascular simpático y una descarga adrenérgica que, si la puede conservar, va a permitir que todos estos mecanismos no estén disminuidos, sino tratar de conservarlos. ¿Para qué? Para tratar de evitar el riesgo de colapso circulatorio. O sea, más que nada, ¿en qué pacientes? En los pacientes que están hipovolémicos. Entonces, a pesar de que el paciente está conectado a un respirador, así todo, el organismo va a intentar de compensar, ¿sí? Y de no perder todas estas capacidades que tiene y todas estas interacciones que se van dando entre el ciclo inspiratorio y el ciclo cardiovascular. Bien, durante la inspiración en ventilación mecánica, ¿qué va a pasar con la presión intratorácica? Va a aumentar. Todo lo contrario a lo que ocurría cuando ventilábamos espontáneamente. Por ende, al tener mucha más presión durante la inspiración, va a caer el retorno venoso, va a caer la precarga. Esto va a generar un incremento, ¿sí?, de la poscarga del BD, que quiere decir que va a haber muchas más presiones a nivel de el circuito menor, con lo cual vamos a tener una mayor poscarga. ¿Por qué? Debido a que nosotros tenemos un incremento en la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica va a estar generada por estas presiones intra y extracavitarias que van a estar generando mucha más resistencia a nivel de los vasos alveolares. Bien, ¿qué ocurre con la presión intratorácica y la poscarga del ventrículo izquierdo durante la inspiración espontánea? Nos vamos ahora al lado izquierdo del corazón. Como dijimos, durante la inspiración espontánea disminuye la presión intratorácica, por ende aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por aumento de la presión transmural, como habíamos visto previamente, y el aumento del volumen sanguíneo intratorácico. Por ende, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? O sea, al estar tan insuflado, ¿sí?, va a generar a veces aumentos de la poscarga que va a disminuir el vaciado, ¿sí?, generando caída del volumen sistólico. Bien, durante la inspiración en ventilación mecánica, aumenta la presión intratorácica, incrementa la distensibilidad diastólica del ventrículo izquierdo, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y disminuye la poscarga. ¿Por qué disminuye la poscarga? Porque genera como un efecto de compresión y de vaciado sobre los vasos, siempre y cuando esta presión no sea excesiva, ¿sí? Esta presión alveolar no sea superior a la presión arterial, ¿sí?, como habíamos visto en las zonas de West. Entonces, en algunas situaciones, la presión intratorácica, ¿sí?, en inspiración durante ventilación mecánica, ayuda a bajar la poscarga del VI. Bien, un poco de lo que veníamos hablando respecto a las resistencias vasculares. En este gráfico lo que se intenta representar son los cambios, ¿sí?, de la resistencia vascular de los vasos alveolares extra alveolares y la resistencia vascular pulmonar total, ¿sí?, en relación a los cambios de volúmenes. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, ante diferentes situaciones, ¿sí?, donde al paciente lo tenemos en capacidad residual funcional y quizás ese paciente ingresa mucho más volumen y lo ponemos a ventilar a la capacidad pulmonar total, fíjense cómo las resistencias vasculares periféricas se incrementan, cómo las resistencias de los vasos que están dentro del alveolo, ¿sí?, se van a incrementar, ¿sí? Por ende, estos vasos van a tener mucha más resistencia, ¿sí?, que si estuvieran fuera de los vasos, ¿sí? Recuerden que a lo largo de la vasculatura, ¿sí?, que va rodeando los alveolos, los vasos van a estar pasando entre alveolos y vamos a tener el mismo vaso que va a tener un trayecto extraalveolar, el cual va a tener otro comportamiento porque va a tener otra presión transmural diferente. Quizás en este gráfico se puede ejemplificar mucho más, ¿sí?, donde nosotros tenemos un alveolo mucho más
distendido, ¿sí? Si tenemos un alveolo mucho más distendido, probablemente las resistencias se incrementen y la perfusión esté alterada. Caso contrario, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un alveolo que está mucho más colapsado? Por ende va a haber mucha menos presión transmural ejerciéndose y la presión en el interior del vaso va a ser mucho más elevada. Por ende, vamos a tener pulmones que van a estar colapsados y que van a estar muy perfundidos y que a veces van a generar que empiecen a inundarse, por así decir, estos alvéolos, que empiecen a ponerse más congestivos. Situaciones como se pueden dar a veces en los pacientes que tienen edema de pulmón, donde tiene una presión mucho más dentro del vaso, ¿sí? Que supera mucho más a la presión de, el alveolo y por ende a través de un capilar, ¿sí? La sangre va a fluir de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, por ende vamos a tener mucho más congestión pulmonar. Bien, otra situación importante que se da durante la inspiración y la expiración es esta interdependencia ventricular que se va dando ciclo a ciclo, ¿sí? Y que permite, ¿sí? El llenado del ventrículo derecho, ¿sí? Durante la inspiración espontánea y que desplaza al septum interventricular hacia la izquierda, disminuyendo la distensibilidad del ventrículo izquierdo y su precarga. Bien, vamos a ver que durante la inspiración hay una situación que se va dando gracias a la complacencia de ambos ventrículos para distenderse y retraerse, que les permite durante la inspiración, cuando nosotros tenemos el ventrículo derecho, que es más chiquito que el ventrículo izquierdo, le permita precargarse mucho más, generando un desplazamiento, ¿sí? Hacia la izquierda del septum, ¿sí? Lo cual permite que este ventrículo derecho tenga una mejor precarga. Asegurar que el ventrículo derecho tenga una mejor precarga probablemente nos garantice a nosotros que tengamos un mejor volumen sistólico con una optimización del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Esta es otra de las interacciones que se va dando y este juego que se va dando entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en cada ciclo respiratorio. Bien, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, como dicen acá, están acoplados mecánicamente porque comparten el tabique interventricular, y sus fibras son circunferenciales, con lo cual su expansión está limitada por el pericardio común. El llenado diastólico de una de las cámaras tiene influencia sobre la otra, como vimos acá. Que una se distienda mucho va a hacer que desplace el septum interventricular hacia el lado contralateral, ¿sí? Generando una mayor ganancia de volumen. Con la respiración fásica, los volúmenes telediastólicos tienden a cambiar en dirección opuesta. Por ende, así en inspiración espontánea aumenta el retorno venoso, incrementándose así el llenado del ventrículo derecho, lo que hace que el ventrículo izquierdo sea un poco más rígido, impidiendo su llenado. Y durante la ventilación mecánica a presión positiva, en inspiración, el aumento de la presión intratorácica genera lo inverso, una caída del retorno venoso que favorece al llenado del ventrículo izquierdo. Bien, estos mecanismos implican cambios fásicos en las propiedades diastólicas de los ventrículos y explica parcialmente las fluctuaciones respiratorias de la presión arterial. Bien, por eso es importante tener en cuenta cómo vamos a estar ventilando, si a presión positiva, a presión negativa, y cómo estos mecanismos de acoplamiento, ¿sí? Ventricular pueden fracasar o no según el estatus basal del paciente y según la condición en la cual el paciente esté ventilando. Bien, durante la ventilación positiva vimos que en inspiración el aumento de la presión intratorácica, ¿sí? Genera una caída del retorno venoso y favorece el llenado del ventrículo izquierdo. Bien, si esto perpetúa en el tiempo, una caída del retorno venoso también genera un impacto en lo que es la caída de la precarga. Por ende, por más de que nosotros tengamos un mayor llenado del ventrículo izquierdo, si nosotros tenemos una condición donde la precarga, ¿sí? Que viene hacia el corazón derecho, que va a pasar hacia el corazón izquierdo, es disminuida, probablemente esto tenga un impacto negativo. Bien, como dice acá,
estos mecanismos implican cambios fásicos en las propiedades diastólicas de los ventrículos y explica las fluctuaciones de ambos durante el ciclo y su impacto sobre la presión arterial. Bien, vamos a empezar a hablar ahora sobre los diferentes escenarios, ¿sí?, que nosotros nos podemos encontrar en el día a día atendiendo a nuestros pacientes y cómo se va a comportar la interacción o cómo va a ser la interacción cardiopulmonar en pacientes con hipoxemia. Bien, como sabemos, a nivel vascular pulmonar hay una vasoconstricción cuando la PO2 es menor a 60 milímetros de mercurio y cuando el pH es menor a 7,25. Entonces, en condiciones de hipoxemia y en condiciones de acidemia, vamos a ver que hay una mayor vasoconstricción a nivel pulmonar. ¿Por qué sucede esto? Para minimizar las desigualdades regionales que nosotros tenemos a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, como vimos, ¿por qué hay desigualdades a nivel pulmonar? Porque nosotros tenemos zonas de West que habíamos visto, ¿sí? Imagínense qué ocurre, ¿sí?, en una zona donde hay mucha más presión vascular, ¿sí?, que otras zonas donde no las hay, ¿sí? Y nosotros queremos ir ganando zonas de ventilación y de perfusión. Entonces, no todo el pulmón realiza un intercambio totalmente homogéneo, ¿sí?, sino que es totalmente desigual en cada región. Entonces, según cómo vaya sensándose, ¿sí?, esta presión parcial de oxígeno, ¿sí?, y este pH a nivel vascular, vamos a ver que se van a ir acomodando, ¿sí?, para ir regulando la vasoconstricción y vasodilatación de los vasos. Bien, en patologías donde hay volúmenes pulmonares bajos, ¿sí?, los bronquiolos terminales se colapsan, quedando atrapado el gas a nivel alveolar, lo cual genera una zona donde no hay intercambio, donde probablemente haya mayor PCO2, una situación de acidosis, ¿sí? Por ende, ahí nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el beneficio, ¿sí?, en este escenario de la vasoconstricción de los vasos pulmonares? ¿Sí? Bien, si existiera un flujo sanguíneo, alteraría, ¿sí?, y significaría una pérdida completa del oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Bien, pensemos esto. Si nosotros tenemos una zona totalmente atelectasiada, donde no hay ventilación, ¿sí?, y por ahí tenemos un flujo normal de oxígeno, ¿para qué va a estar pasando por ahí el oxígeno? ¿Por qué va a estar pasando por ahí el vaso a una cierta presión, ¿sí?, con volúmenes, ¿cómo se llama?, con vasoconstricción o con una dilatación normal, ¿sí? No va a generar intercambio en esa región. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el organismo es decir, bueno, listo, en esta zona donde estoy más atelectasiado, donde hay menos situación de buenos valores de oxígeno, donde hay donde hay un nivel normal de pH, bueno, en esta situación no se da, listo. Ahí se regula, se genera vasoconstricción para no pasar por un lugar donde no va a ganar intercambio y va, sí, a garantizar, ¿sí?, una vasodilatación a nivel de otros vasos en otras regiones donde están más ventiladas. Entonces, todo este mecanismo de vasoconstricción, vasodilatación se va dando de forma simultánea en diferentes áreas a nivel del pulmón, acorde a cómo están ventiladas. Entonces, ¿para qué? Para optimizar la extracción de oxígeno, como hemos visto en la primera diapositiva. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes que tienen distrés? Dicen, las patologías como distrés, este mecanismo de vasoconstricción de los vasos pulmonares se agota, ¿sí?, provocando una disfunción endotelial con mayor fuga de líquido a nivel alveolar. Entonces, si un pulmón que está totalmente atelectasiado, colapsado, como puede ser un pulmón del distrés, y tenemos que el mecanismo de vasoconstricción se está agotando y fracasa, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Una caída en la disfunción endotelial, con lo cual, listo, deja de funcionar este mecanismo de vasoconstricción, vasodilatación, y como consecuencia vamos a tener mayor fuga de líquido a nivel alveolar. Entonces, ¿qué estrategia nosotros podemos ofrecer a estos pacientes que tienen un síndrome de estrés respiratorio y que queremos evitar que pierdan este mecanismo de vasoconstricción? Bueno, probablemente darle un poco de PIP, ¿sí?, para tratar de generar que esas áreas que estén colapsadas vuelvan a ventilarse y de esa manera evitar que se agote este mecanismo y que
la sangre siga fluyendo, ¿sí? Por áreas que están ventiladas y que están ricas de oxígeno y que pueden seguir garantizando una buena oxigenación. Bien, por ende, si nosotros dejamos que esta disfunción endotelial perpetúe, vamos a tener mayor colapso y mayor disfunción del surfactante. Entonces, ¿qué estrategia podríamos implementar en estos pacientes? Como dijimos, ventilar a presión positiva. ¿Cuál es el beneficio? Mejorar la capacidad residual funcional, para mejorar las áreas de intercambio, va a mejorar la concentración del gas a nivel alveolar, perdón, va a reducir la acidosis local. Por ende, vamos a revertir esta vasoconstricción pulmonar hipóxica secundaria a las áreas que están atelectasiadas y con bajo volumen pulmonar. Bien, entonces, cambiando de plano y hablando de los pacientes EPOC y tratando de relacionarlos con estas interacciones cardiopulmonares, ¿qué sucede? El paciente con EPOC, como dice acá, el volumen pulmonar tiene un impacto directo sobre la resistencia vascular, como vimos antes. El paciente EPOC se va a comportar como si fuera un paciente que tiene mucho volumen, ¿sí? Pulmonar, con mucha dilatación de la cámara, lo cual va a generar más compresión a nivel alveolar, aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, en pacientes con hiperinsuflación dinámica existen riesgos de producir el corazón-pulmón agudo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a tener tanta presión a nivel alveolar que va a generar un fracaso del BD, porque esto va a tener un impacto sobre la circulación menor. Por ende, vamos a tener caída de la resistencia, perdón, caída del retorno venoso, caída de, el volumen sistólico del BD. Por ende, favorecemos a que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca derecha. Bien, a nivel fisiológico, el aumento, ¿sí? de el volumen pulmonar genera una caída del tono vagal con incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, va a haber un estado mucho más adrenérgico, conocido a veces como arritmia sinusal respiratoria. Entonces, en nuestros pacientes que probablemente tengan EPOC, se van a comportar como un paciente que está mucho más acelerado, con un paciente que va a tener aumento en las demandas. ¿Por qué? Ya el solo hecho de estar más ventilados o estar más insuflados va a generar un incremento de la frecuencia cardíaca, generando a veces arritmias sinusales, ¿sí? respiratorias. Si sometemos a un paciente, ejemplo, a volúmenes minutos, ¿sí? A ventilación mecánica, con volumen Tidal de 15 mililitros kilo, ¿sí? Se va a generar un incremento del tono vagal con caída del tono simpático, desencadenando como respuesta la vasodilatación arterial con caída de la tensión arterial. Fíjense cómo donde nosotros ya nos excedemos, ¿sí? en estos mecanismos de hiperinsuflación, y cuando nosotros estamos quizás ventilando a nuestro paciente con un volumen tidal inadecuado, estamos generando que perpetúe, ¿sí? su estado de shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, en un paciente que tenemos que está shockado con shock séptico y lo tenemos ventilado a una alta capacidad de mililitros kilo, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos generando un incremento del tono vagal y como consecuencia vamos a ver en el monitor que el paciente va a estar mucho más hipotenso. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Bueno, tratar de ajustar el volumen tidal a volúmenes, ¿sí? que nos permitan a nosotros mantener un volumen adecuado para mantener una buena gasometría y tratar de mantener valores de tensión arterial sin necesidad de mover la concentración de inotrópicos. Bien, como dice acá, estos efectos que vimos recién, ¿sí? no se visualizan en pacientes con hiperinsuflación unilateral. ¿Qué quiere decir? Que esto generalmente se da cuando nosotros estamos, cuando tenemos un paciente con patología bilateral, ¿sí? O sea, con un paciente que tiene una patología unilateral, probablemente estas cositas no aparezcan, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre en los pacientes que
tenemos con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En los pacientes con insuficiencia cardíaca, como dice acá, la dilatación de la aurícula derecha genera liberación de péptido atrial natriurético. ¿Sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca y con ventilación no invasiva, se observó como beneficio la reducción, ¿sí? de este neuromodulador. Por ende, la utilidad de ventilación no invasiva, ¿sí? Mejora la eficacia de eyección del ventrículo izquierdo. Como habíamos visto, ciertos niveles de presión a nivel intratorácico que no sean excesivos generan, ¿sí? Una caída de la poscarga con un aumento del volumen sistólico a nivel del ventrículo izquierdo. Bien, otra de las situaciones importantes son la situación de destete, el winning que nosotros vamos a hacer en el paciente. ¿Y qué ocurre con estas interacciones? Bien, dentro de las instancias del paciente en ventilación mecánica, el destete es conocido como un momento crítico, es una situación de estrés que nosotros vamos a estar sometiendo a nuestro paciente, con lo cual tanto la demanda como la oferta de oxígeno tiene que estar equilibrada, tiene que estar óptima para tratar de poner a nuestro paciente a ventilar de forma espontánea cuando ya venía en una condición de ventilar a presión positiva. ¿Por qué? Porque van a haber un montón de cambios a nivel de la presión intratorácica, lo cual va a generar, ¿sí? Una descompensación entre las presiones pulmonares, ¿sí? Con lo cual este cambio de presión positiva y a ventilación espontánea, ¿sí? Va a generar cambios, ¿sí? En la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, como habíamos visto al principio de la clase. Entonces, tener en cuenta todos estos conceptos que vimos al principio de qué va a suceder cuando el paciente está ventilando espontáneamente y el paciente está ventilando a presión positiva, porque es una situación en la cual se va a dar a cotidiano, cuando nosotros querramos hacer winning en nuestros pacientes, ¿sí? Y querramos destetarlos del ventilador. Por ende, va a haber cambios en su precarga, va a haber cambios en su poscarga, lo cual esto puede generar a veces que el paciente que venía a presión positiva lo ponemos a ventilar a presión negativa, ¿sí? Sabemos que aumenta la precarga y quizás es un BD que está alterado, ¿sí? Porque es un paciente POC que viene sometido a presiones del circuito menor mucho más elevada, con insuficiencia cardíaca derecha, por ende lo ponemos a respirar solo y fracasa, ¿sí? Ejemplo, pacientes que están recontra reanimados, ¿sí? Le sacamos la presión positiva, dejamos de tener esos niveles de PIB que hacen que nosotros no tengamos este aumento de la presión arterial por encima de la presión alveolar y no tengamos tanta fuga a nivel alveolar, y lo ponemos a respirar solo, sacamos la PIP y estos pulmones se desinflan, vamos a tener menos presión a nivel alveolar, por ende mayor presión a nivel arterial, con mayor fuga y hay quizás un edema agudo de pulmón durante la prueba de destete. Ya de por sí el estrés que genera la ventilación, cuando nosotros estamos poniendo al paciente a respirar espontáneamente después de varios días de ventilación mecánica, ya es un estrés que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual dijimos que disminuye la perfusión miocárdica porque disminuye el tiempo de diástole. Otra situación que va a generar hipoxia a veces en algunos pacientes y que quizás no la pueden soportar, pacientes que quizás han tenido un shock cardiogénico como consecuencia de un infarto agudo de miocardio y que han terminado en ventilación mecánica por insuficiencia cardíaca. Bueno, tener en cuenta, bueno, a ver, estos pacientes necesitan beta bloqueantes, no necesitan beta bloqueantes. Ejemplo, los pacientes con hipertensión pulmonar. Los pacientes con hipertensión pulmonar quizás son pacientes que necesitan bajar un poco su frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para tratar de que tengan en diástole un poquito de mejor perfusión y la performance miocárdica sea mucho mejor, ¿sí? Por ende, después lo último, la contractibilidad. Si nosotros tenemos que ese corazón se empieza a sobrecargar mucho más de volumen y sobrepasa los límites de la ley de Frank-Starling, sabemos que va a ser un paciente que va a estar en condición de desventaja y que probablemente entre en insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense todas las variables que uno tiene que tener en cuenta cuando vamos a poner un paciente a ventilar solo o que estamos por extubarlo. Fundamental las herramientas de monitoreo,
para tratar de ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la oximetría, cómo es la mecánica del paciente, cómo son los valores de tensión arterial, si el paciente está o no con fiebre, porque también va a generar cambios en todos estos parámetros clínicos que van a tener un impacto sobre los pilares de la performance cardiovascular. Por eso es importante vigilar a lo largo de toda la instancia del paciente que está ventilado cuál es el estado hídrico, ¿sí? O sea, pacientes que están recontra reanimados o que están sobrecargados de volumen. Bueno, son quizás pacientes que hay que tener en cuenta que quizás hay que hacer un proceso de aumento de la diuresis para tratar de favorecer al vaciado de, ¿cómo se llama? De líquido a nivel pulmonar, porque el edema que nosotros vemos a nivel de los miembros superiores, miembros inferiores en los pacientes ventilados, se traduce también a nivel pulmonar, ¿sí? Y a nivel vascular, ¿de acuerdo? Entonces, nada, prevenir todas estas situaciones cuando nosotros vamos a destetar a un paciente, teniendo en cuenta todos los eventos negativos que pueden suceder. Como dice acá, se considera una prueba de estrés. Como consecuencia de la respiración espontánea, se incrementa la demanda metabólica, dando lugar a veces, como consecuencia, a la falla cardíaca. Por eso es importante valorar estrategias de soporte no invasivo como prevención de falla en los pacientes que han tenido falla respiratoria previa. ¿De acuerdo? Entonces, aquel paciente que ingresó a ventilación mecánica por una falla cardíaca, no está nada mal quizás tener como estrategia el soporte no invasivo como prevención de falla, ¿sí? Al igual que pacientes que han ingresado por síndrome de estrés respiratorio, ¿de acuerdo? Bien, por último, vamos a hablar un poco de las herramientas de monitoreo hemodinámico funcional. La idea es que a ver, no se tienen que saber todas las herramientas de monitoreo, pero sí saber interpretar qué sucede cuando el médico terapista está haciendo alguna de estas maniobras, por qué lo está realizando y pensar nosotros en estas interacciones cardiopulmonar que se pueden dar, ¿sí? En el paciente día a día y cuando quizás el paciente llegue a poder realizar una prueba de ventilación espontánea en una situación de destete, bueno, acordar de todas estas cositas que le fue sucediendo al paciente, cómo se comportaba, ¿sí? Y ver cómo estamos hoy para poder ver si podemos progresar o no podemos progresar en el winning. ¿Sí? Como dice acá, el monitoreo hemodinámico es una herramienta fundamental en el cuidado del paciente crítico. Su información mejora la exactitud diagnóstica basada en la fisiología, la aplicación de estos mejora los resultados, pero ninguna de todos estos métodos mejora el pronóstico de los pacientes. O sea, ninguna tiene un mejor impacto, ¿sí? O ninguna es mejor que otra, sino que son diferentes y nos dan diferentes perspectivas, ¿sí? Sobre el monitoreo. Bien. ¿Cuál es la idea del monitoreo? Es optimizar el gasto cardíaco, como habíamos visto antes. Un incremento de la precarga, como dice acá, conduce a un incremento del gasto cardíaco y esto se explica por mecanismo de Frank-Starling. O sea, si nosotros tenemos, como habíamos dicho antes, una precarga adecuada que genera una distensión de la cámara cardíaca, ¿sí? Para que esté en su punto óptimo para generar un buen inotropismo, estamos dentro de valores, ¿sí? De incremento de gasto cardíaco que el miocardio puede soportar. Ejemplo sería el paciente que ya tiene un corazón dilatado, le agregamos más volumen, probablemente esas fibras estén sobredistendidas, no puedan generar un mejor ángulo de tracción, por ende el inotropismo esté alterado. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver con estas herramientas de monitoreo es ver dónde nos encontramos en la curva. ¿Estamos para darle más volumen al paciente y que mejore y que optimice el mecanismo de Frank Starling para tener mejor inotropismo? ¿O ya está tan distendido que el inotropismo no se va a ganar a expensas de volumen, sino que se va a ganar a expensas de inotrópicos? Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, la idea del monitoreo es el manejo de fluidos. ¿Para qué? Para evitar la sobrereanimación de los pacientes. La medición del gasto cardíaco no nos muestra en qué parte de la curva de Frank-Starling estamos, pero sí nos permite interpretar qué ocurre cuando nosotros le damos volumen al paciente y qué ocurre con su gasto cardíaco. Bien, monitoreos de variables estáticas. ¿Sí? Como vimos acá, los parámetros estáticos de precarga
proporcionan un valor absoluto de precarga y de presión de llenado. Como dice acá, no se han encontrado relación significativa entre los pacientes respondedores y los no respondedores a volumen. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, básicamente, una de las herramientas de monitoreo estáticos es la medición de la PVC. ¿Sí? La medición de la PVC lo único que dice es cómo está la presión, ¿sí? Venosa central que va a reflejar lo que sería la precarga, ¿sí? Y el retorno venoso del paciente, ¿sí? No siempre coincide que esta PVC, ¿sí? Esté relacionado con la performance, ¿sí? De las cámaras cardíacas. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener una PVC muy elevada, ¿sí? Y quizás ese paciente sigue necesitando volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás la forma de mejorar su contracción es a través de un poco más de sobredistensión, ¿sí? Y a veces en algunos pacientes que tienen PVC bajita, ¿sí? Quizás la performance es adecuada y quizás no necesitamos de, de influir, ¿cómo se llama? De indicar volumen, ¿de acuerdo? Entonces, como dice acá, su medición se relaciona directamente con la presión de la aurícula derecha, pero no guarda correlato con la volemia ni el gasto cardíaco. Sí habla muy bien de lo que ocurre a nivel derecho, pero no me permite, sí, a mí, obtener datos sobre el gasto cardíaco. Por ende, es una herramienta que sirve para medir la presión de la aurícula derecha, pero no me sirve para ver cómo es la respuesta del gasto cardíaco ante la infusión de volumen. Bien. Como dice acá, el monitoreo de variables dinámicas, a diferencia de las estáticas, proporciona una valoración funcional. O sea, nosotros ciclo a ciclo podemos ir valorando al paciente. Como dice ahí, no estiman la precarga ni proporcionan información acerca de la volemia, sino que cuantifican la respuesta cardíaca ante variaciones de la precarga, permitiendo determinar en qué zona de la curva de Frank-Starling operan ambos ventrículos. Como dijimos antes, no nos va a decir, che, dale tanta cantidad de volumen a este corazón que va a contraerse mejor, sino lo que nos va a decir es, ya, mirá, le aplicás volumen al corazón, al sistema, y la verdad que se incrementa el gasto cardíaco, aumenta la tensión arterial, aumenta el volumen sistólico, por ende la máquina está funcionando. Le pongo volumen al paciente, ¿sí? Pero lo sobredistiendo tanto que me genera una caída del inotropismo. Bueno, pará, no le pasemos más volumen a este paciente tratando de ganar más precarga, más volumen de llenado previo a la sístole. Bueno. Acá directamente ataquemos con fármacos que nos garanticen mayor inotropismo, ¿sí? No la adrenalina, por ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas de variables dinámicas? Son todas estas que estamos viendo acá. ¿Cuáles son las más utilizadas, las más conocidas o las que nos interesan que ustedes se lleven como concepto? Son la variabilidad de presión de pulso, como dice acá, la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, ¿sí? ¿Y de qué depende? Del volumen sistólico, de la complacencia vascular, ¿sí? Bien, como dice acá, como la complacencia vascular no se modifica por el ciclo respiratorio, todas las modificaciones que surjan de variaciones de pulso van a ser expresadas en volumen sistólico. La presión de pulso máxima, ¿sí? Suele verse durante la inspiración a presión positiva y latidos después una caída de la presión de pulso que se ve en la aspiración. Bien. La presión de pulso, ustedes van a ver que durante el ciclo inspiratorio, ¿sí? Esta presión se va a incrementar y durante la expiración va a descender. Bien. Lo que se ve es cómo en la presión sistólica máxima durante la inspiración y la presión de pulso mínima durante la expiración, ¿sí? ¿Cuánto es que varía, ¿sí? Este pulso? Si la variación de pulso, ¿sí? Eh, es mayor al 13%, bueno, estos serían pacientes que deberían beneficiarse con la infusión de volumen. Básicamente lo que intentamos ver es si hay mucho cambio a nivel entre el ciclo inspiratorio y expiratorio, ¿sí? Y si esto depende de la volemia. Cuando estos cambios, ¿sí? superan el 13%, bueno, estos son pacientes que se van a beneficiar con la infusión de volumen.
¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de monitoreo? Que el paciente tiene que estar en ARM y con ciclos controlados, no tiene que tener esfuerzo, tiene que estar ventilado a 8 mililitros kilo, o sea, en un distrés que está ventilado a 5 quizás no nos sirve, ¿sí? Que la PIP mayor a 10 a veces genera ¿cómo se llama? Alteraciones en su medición, ¿sí? Que el paciente no tiene que tener arritmias cardíacas, ¿sí? Que no puede tener falla del BD, ¿sí? Que el tórax no puede estar abierto, o sea, no puede tener un tubo de venamiento pleural, ¿sí? Porque lo cual va a haber fuga, ¿sí? Con lo cual tiene muchas limitantes, ¿sí? Y obviamente que esto necesita de una guía arterial para ir monitoreando continuamente a nuestro paciente. Bien. Otro de los test y que nosotros podemos hacer, ¿sí? Como kinesiólogos es la maniobra de oclusión telespiratoria, lo cual favorece al retorno venoso. Como estamos en ventilación positiva, cuando nosotros hacemos una pausa telespiratoria, no vamos a tener tanto incremento dentro de la presión intratorácica, que lo que me va a permitir es aumentar la precarga. ¿Sí? Bien, la pausa tiene que ser de 15 segundos y si vemos que hay un 5% de aumento en esta variabilidad de pulso, como vimos acá, ¿sí? Probablemente sea un paciente que sea respondedor a líquido y que a ese paciente le falte volumen. ¿Sí? Otro de los test es el test de elevación de piernas, ¿sí? Como dice acá, también tiene sus limitaciones y se puede realizar en forma espontánea como en ARM. Esto está muy interesante, ¿sí? Como para poder hacerlo en pacientes que están ventilados, como no, ¿sí? Y básicamente se, se realiza. El paciente primero va a estar en la posición A, ¿sí? Después va a pasar eh, a lo que sería la posición, perdón, el paciente siempre arranca semisentado, ¿sí? Una vez que el paciente está semisentado 30 segundos, ¿sí? Vamos a poner la camilla a 180 grados, ¿sí? Una vez que ponemos la camilla a 180 grados, ¿sí? Elevamos las piernas del paciente durante un minuto. ¿Qué estima esta prueba? Que el volumen de las piernas, ¿sí? Llegue o aumente su retorno venoso, aumente la precarga, como si fuera el aporte de 300 a 500 mililitros de volumen, ¿sí? Si nosotros vemos que el gasto cardíaco, ¿sí? Se incrementa en un 10% o el volumen, ¿sí? Sistólico se incrementa un 12%. Ejemplo, nosotros vemos que quizás la presión arterial sistólica se incrementa por arriba de un 12% o la presión arterial media se incrementa en un 12%. Bueno, estamos hablando de que ese paciente le hace falta volumen, ¿sí? Bien, estas son las diferentes variables en las cuales podemos hacer la elevación, ¿sí? Generalmente se aconseja arrancar a 45 grados, 30 segundos, bajar la cabecera y dejar al paciente con las piernas elevadas de a 1 a 3 minutos, ¿sí? ¿Con qué pacientes hay que tener cuidado? Con los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, con los pacientes que se pueden aspirar o broncoaspirar, con los pacientes con un síndrome compartimental, ¿sí? Y con los pacientes que tienen shock hemorrágico o shock cardiogénico. Bien, como conclusión, existen diferencias en la interacción cardiopulmonar, tanto en ventilación espontánea como en ventilación positiva, con lo cual debemos considerar los cuatro pilares de la performance cardiovascular para cualquier estrategia ventilatoria. O sea, teniendo en cuenta la primera diapositiva que habíamos hablado del delivery de oxígeno, que dependía del gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Bien, y que también parte del delivery depende de la cantidad de hemoglobina que tiene y la capacidad de llenarse de esa hemoglobina. Vamos a tener que tener en cuenta todas estas situaciones de oferta y demanda y saber cómo esto va a impactar en lo que es la precarga, la poscarga, en el inotropismo del paciente a través de la ley de Frank-Starling y cómo va a impactar a nivel de la frecuencia cardíaca. Por eso no se nos debe olvidar, ¿sí? Cómo cada una de estas variables se va alterando, si el paciente está en inspiración y en expiración, y si el paciente lo hace inspirando a presión positiva o si lo hace expirando a presión positiva o negativa. ¿De acuerdo? Bien, otro dato importante como conclusión, saber que las pruebas de ventilación espontánea son consideradas unas pruebas de estrés cardiovascular. O sea, saber, chicos, que cada vez que vamos a poner al paciente
de ventilar a presión positiva a presión negativa, es una situación de estrés que va a generar cambios de la presión intratorácica con todo lo que vimos a nivel de retorno venoso, volúmenes de llenado a nivel de, el ventrículo derecho, lo que va a pasar con la poscarga del ventrículo izquierdo. Bien. Siguiendo, el monitoreo no debe realizarse en base a una única variable. Como vimos recién, tenemos varias para poder realizarlos, que en algunas se hacen en pacientes ventilados, que en otras se puede hacer en pacientes a ventilación espontánea y a presión positiva, que en pacientes con presiones intracraneales elevadas no se puede realizar. Entonces, tratemos de optimizar los recursos. Acorde a lo que nosotros tenemos, cuál va a ser nuestra mejor herramienta para poder valorar, ¿sí? No tomar una sola, sino que tratar de siempre integrar varias, ¿sí? Y siempre se aconseja la utilización de monitoreo hemodinámico funcional. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda de esta clase que ustedes tengan, me la pueden consultar a través de Telegram. Así que bueno, quedo a disposición. Espero que anden muy bien y nos vemos.